Buenas a todos, soy Marcelo Bolche y hoy voy a esbozar quién fue el personaje que va a aparecer en el lado derecho de sus pantallas y que hoy en día es considerado un héroe en Ucrania. Este deleznable sujeto es Stefan Bandera, colaborador nazi convertido en héroe en la actual Ucrania. El nacionalismo extremista tiene un largo historial en territorio ucraniano y cobró especial fuerza tras el golpe de Estado del 2014. Uno de los objetivos declarados de la operación militar de Rusia en Ucrania fue la desnazificación. Desde 2014 se ha intensificado por parte del Estado ucraniano un culto a Stefan Bandera, líder ultranacionalista con una historia sangrienta que colaboró con las tropas hitlerianas durante la Segunda Guerra Mundial. Bandera fue responsable de numerosos ataques terroristas perpetrados en Ucrania, Polonia, Rumanía y otros países, actos que el régimen de Kiev no ha condenado. Desde 1943, la Organización de Nacionalistas Ucranianos OUN realizó matanzas de polacos en Volynia y en el este de Galicia, causando la muerte de hasta 100.000 civiles. Aunque en ese momento, Bandera se encontraba en un campo de concentración alemán y no estaba directamente a cargo de la organización. Miembros de la OUN también estuvieron implicados en asesinatos de judíos en esos territorios. En 1944, con Alemania retrocediendo rápidamente en la guerra y ante el avance de los aliados, Bandera fue puesto en libertad con la esperanza de que luchara contra las fuerzas soviéticas que avanzaban. Bandera estableció su sede en Berlín y recibió ayuda financiera y material alemán, además de personal de apoyo para su ejército insurgente ucraniano prohibido en Rusia. Pero mi intención es contarles lo que sucede en la actualidad y su glorificación en el ejército ucraniano. En la actualidad, en Ucrania, existe una glorificación del nazismo y en la Guardia Nacional Ucraniana, su personal realiza, desde el 2018, un polémico saludo neonazi. Además, el ejército ucraniano cuenta con el batallón Azov que concentra a neonazis. Originalmente, ese regimiento fue formado por voluntarios afines con políticas de extrema derecha. Ese batallón ha participado activamente en las hostilidades en la región de Donbass y en Rusia se abrió un caso penal contra esos ultranacionalistas por secuestro, tortura y uso de medios y métodos prohibidos de guerra. Asimismo, en las redes sociales se han difundido públicamente declaraciones xenófobas como las del cantante ucraniano Skripka, quien comentó en Twitter que las personas que no pueden aprender ucraniano tienen un coeficiente intelectual bajo, por lo que es necesario separarlos y crear un gueto para ellos, ya que son socialmente peligrosos. Lamentablemente, existe una tendencia en Europa del enaltecimiento de nazis. En diciembre del año pasado, el presidente ucraniano, Vladimir Zelensky, otorgó el título de Héroe Nacional de Ucrania con la Orden de la Estrella Dorada a Dmytro Kozyuba, líder nazi del paramilitar sector derecho, artífice de la masacre de Odessa en mayo de 2014. Incluso la UEFA ordenó a la selección de Ucrania que eliminara de su uniforme de la Eurocopa 2020 un controvertido lema de los nacionalistas ucranianos. El sociólogo Franco Bielma opina que Stefan Bandera es un referente histórico y simbólico en Ucrania. Lamentablemente, hay una tendencia en Europa en los últimos años con el enaltecimiento de nazis, ideologías y referentes políticos nazis, critica Bielma. La glorificación de Bandera debería ser una señal de alarma muy importante, pero no se le presta atención dado las circunstancias y vínculos entre algunos líderes europeos y figuras del nazismo, afirma Bielma. Esto fue solo, como dije al principio, un esbozo de este personaje siniestro, del cual podríamos hablar muchísimo más, pero se nos iría a largo. Las hostilidades no comenzaron cuando Rusia decidió lanzar la operación especial. Recordemos que el régimen de Kiev le declaró la guerra a las repúblicas del Donbass por el solo hecho de querer ser independientes y porque además en esa zona la mayoría son rusoparlantes. Esto denota una rusofobia importante. Voy a tratar de explicar esto lo más breve y entendible posible. Los hechos fueron los siguientes. La guerra de Donbass tuvo su inicio tras el golpe de Estado el 24 de febrero de 2014 en Kiev por los sectores derechistas de tradición filo-nazi, que derivó en Ucrania en una guerra civil de secesión.
Las regiones de Donbass y Crimea se negaron a reconocer al gobierno ilegal de los golpistas y los territorios rebeldes y Kiev entrarían en guerra. Tras varios meses de guerra, se llegaría a un acuerdo de paz con los acuerdos de Minsk por el que las armas pesadas de la línea de separación en el frente del Donbass serían retiradas. Sin embargo, las hostilidades de los gobiernos filo-nazis de Kiev contra las repúblicas independientes de Donetsk y Lugansk, proclamadas por decisión mayoritaria de la población, han ocasionado en estos años en la población de Donbass más de 14.000 muertos y el desplazamiento a Rusia de 2 millones de refugiados de los 6 que tienen las repúblicas. Una tragedia humanitaria que ha contado durante 8 años con el silencio cómplice de los medios de comunicación occidentales. A principios del 2022, tras el fracaso de los acuerdos de Minsk por la escalada militar de los sectores nazis de Kiev contra las repúblicas, llevaría a la reanudación de la guerra. Las repúblicas de Donbass de cultura rusa solicitaron el apoyo de Rusia, quien las reconoció como repúblicas soberanas y les dio su apoyo militar y humanitario. En esta segunda parte de la guerra, Rusia, a diferencia del año 2014 que promovió los acuerdos de Minsk, ante su incumplimiento ha cambiado sus objetivos y ha iniciado una operación militar especial para liberar las repúblicas de Donbass y poner fin en Ucrania al poder de los sectores ucranianos nazis apoyados por la OTAN. La OTAN que en el año 2014 apoyó el golpe de Estado en Kiev. Ahora ha embarcado a las autoridades de Kiev en una guerra subsidiaria contra Rusia. Votos contra bombas. Después de 5 días de votación, del 23 al 27 de septiembre de 2022, finalizaron los referendos en los territorios de las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, así como en las regiones de Jersón y Zaporilla, en el marco del referendo sobre la adhesión a Rusia. Los referendos se consideran legales según el derecho internacional, una vez que en todos los territorios se superó el 50% de participación de todas las personas en edad de votar. El 28 de septiembre de 2022, sus respectivas autoridades anunciaron los resultados. La primera entidad en hacerlo fue la región de Zaporilla, sus residentes que sufrieron los bombardeos de parte de las Fuerzas Armadas de Ucrania en los últimos meses. Han expresado su decisión de formar parte de la Federación de Rusia. El 93,11% de los que participaron en el referendo sobre la adhesión a Rusia dijeron sí a la unificación. A su vez, en la región de Jersón, después de procesar el 100% de las actas, el 87,05% votó a favor de formar parte de Rusia. Se informa que no se han presentado quejas respecto al proceso del referendo. Ha transcurrido en condiciones de legitimidad y con la presencia de observadores internacionales. Luego se dieron a conocer los resultados de la República Popular de Lugansk. El 98,42% de los ciudadanos de la República votaron a favor de la adhesión a Rusia. En la República Popular de Donetsk, tras el escrutinio del 100% de los votos, el 99,23% votaron por unirse a la Federación de Rusia. El referendo se celebró durante 5 días, a diferencia de los 4 primeros días en los que la votación se llevó a cabo mediante comisiones móviles por razones de seguridad. El quinto y último día, la gente pudo acudir a los colegios electorales especialmente preparados. Durante todos los días de la votación, los territorios fueron bombardeados por las FFA de Ucrania. Aunque la agresión de Kiev trató de impedir que los habitantes de la región participaran en el referendo, las autoridades de los 4 territorios liberados hicieron todo lo posible para que la población pudiera expresar su punto de vista sobre la adhesión a Rusia. Las autoridades de estas regiones aseguran que, con su integración a Rusia, se garantizará la seguridad en sus territorios y se restablecerá la justicia histórica. También subrayaron que fue necesario tomar tal decisión debido a los permanentes ataques por parte del régimen nacionalista de Kiev con el armamento suministrado por los miembros de la OTAN. La OTAN ha sido un tema central de rechazo por parte del Kremlin desde hace años. Esta organización militar se creó en 1949 en un contexto de Guerra Fría por varios países europeos, Estados Unidos y Canadá, con el único objetivo de contrarrestar el poder militar de la Unión Soviética y el bloque socialista, quienes tenían una organización similar, el Pacto de Varsovia.
El Pacto de Varsovia desapareció a inicios de la década de 1990 junto con la Unión Soviética, pero a pesar del final de la Guerra Fría, la OTAN continuó. Moscú interpuso varias condiciones a esta organización tras la disolución de la URSS, como que no ampliase sus fronteras, especialmente entre los países que habían salido de la órbita socialista o que, incluso, se habían independizado de la URSS, pero esto no se cumplió. En 1999, durante el gobierno de Boris Yeltsin, tres antiguos miembros del Pacto de Varsovia, Hungría, República Checa y Polonia, se sumaron a la Alianza Atlántica. Y en 2004, ya durante el primer ejecutivo de Putin, otros 9 países del antiguo bloque socialista entraron en esta organización, entre ellos Estonia, Letonia y Lituania. Tres repúblicas que habían pertenecido a la URSS y cuyas fronteras estaban solamente a unos pocos centenares de kilómetros de las principales ciudades rusas. En 2007, Rusia ya expresaba su preocupación por la creciente expansión de la OTAN en la Conferencia de Seguridad de Múnich. Me parece evidente que la ampliación de la OTAN no tiene nada que ver con la modernización de la alianza ni con la seguridad en Europa. Al contrario, es una provocación que socava la confianza mutua y podemos preguntarnos legítimamente contra quién va dirigida esta ampliación, dijo en esta conferencia el presidente Vladimir Putin. Como comprenderán, Rusia no podía permitir que la OTAN se acercara cada vez más a sus fronteras estableciendo una cabecera que apuntaba sus cañones hacia Rusia. El país utilizado como cabecera es precisamente Ucrania con la complicidad de un gobierno títere encabezado por Zelensky. Gracias a esta provocación es el resultado que tenemos hoy, una guerra que Rusia no inició pero que, sin dudas, la terminará. Gracias por su atención y nos estaremos viendo pronto.